Empezamos una nueva etapa, una nueva andadura en el estudio del Evangelio de Mateo. Y sabéis que tanto el grupo este de Mateo, Marcos y Lucas se llaman sinópticos. Y ahí va la pregunta. ¿Quién me dice por qué se llaman sinópticos? Eso es, porque estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se parecen mucho. Hay muchos pasajes que son comunes, son muy parecidos. Sinóptico significa una visión conjunta, una visión común. Y si vemos la estructura de estos tres evangelios, veréis que en los tres hay dos grandes bloques. El evangelio de Juan es un poquito diferente en este sentido, porque se centra más en un lugar geográfico, en Jerusalén, más que los otros evangelios. Y la estructura que os digo común a estos tres sinópticos es que hay dos partes. La primera parte, Jesús está en Galilea. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto durante el año pasado, durante el curso pasado. Nosotros dividimos aquí los años siguiendo ese calendario escolar. Entonces, en esa primera parte lo que nosotros habíamos visto es a Jesús como enseña, predica y sana en la tierra de Galilea. Y la segunda parte del Evangelio, en los sinópticos, ya os digo, aparecen los tres. Jesús se dirige a Jerusalén y Jesús anuncia que en Jerusalén pues va a padecer, va a morir y que resucitará. Es decir, que está Galilea, primera parte, y camino de Jerusalén y Jerusalén, la segunda parte. Ahí hay una cesura, hay un cambio. En algunos evangelios dice, a partir de entonces, señalando la diferencia de lo que había antes y lo que hay después, a partir de entonces comenzó a decirles que él había de padecer mucho, va camino de Jerusalén. Y antes de iniciar ese camino es necesario que haya un punto importantísimo, central en estos sinópticos. Y es que los discípulos tienen que decir quién es Jesús. Pero esto ya os hablarán después. ¿Quién es Jesús? Y a partir de ahí, cuando le dicen quién es, Jesús les dice lo que va a hacer. Pero eso ya vendrá después. Yo lo que os vamos a tratar hoy, lo que os quería contar hoy, es justamente la parte previa a ese camino hacia Jerusalén que se inicia con la confesión de quién es Jesús. Y dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Vienen los fariseos y los saduceos. Es la primera vez en todo el Evangelio que fariseos y saduceos van juntos a Jesús. Alguien pensará, no, si esto ya ha pasado antes. No, fariseos y saduceos juntos iban donde estaba Juan el Bautista. Escribas y fariseos sí van otras veces juntos a Jesús para preguntarle cosas o para escucharle. Pero es la primera vez ahora que fariseos y saduceos juntos se dirigen a Jesús. Esto no ha pasado antes. Y por cierto, esta asociación solamente tiene lugar en el Evangelio de Mateo y en el libro de los Hechos. Y es muy importante, es importante conocer un poquito la historia, el contexto, estos grupos que aparecen, quiénes eran los escribas, los fariseos, todo esto, porque nos ayuda a entender qué es lo que estaba pasando y a comprender mejor los evangelios. Os lo cuento muy cortito, porque ya sabéis que me gusta la historia y estaba tentado a dar hoy algo más que una predicación, pues una clase de historia y no es el caso. En resumidas cuentas, los saduceos, ¿quiénes eran? Los saduceos eran los sacerdotes. Los saduceos eran los que tenían el control del templo. Los saduceos habían comenzado a tener importancia en la época helenística. Es decir, después de las conquistas de Alejandro Magno, se restaura el culto en el templo y hay una revuelta, la famosa revuelta de los macabeos, y pues ahí el sacerdocio judío va a cambiar. Porque los macabeos querían gobernar y los sacerdotes, que sabéis que tenían que ser de la tribu de, pregunta respetable, los sacerdotes eran de la tribu de
de Leví. Pero claro, decían, es que el rey tiene que ser descendiente de David. Y los macabeos no eran descendientes de David. ¿Y sabéis qué es lo que pasa cuando el poder político dice una cosa y los jueces dicen otra? Los sacerdotes, en este caso, dicen otra. A la historia reciente me refiero, que se cambia a los jueces. Entonces, entra una nueva forma de sacerdocio, una nueva dimensión, entre ellos también los saduceos. He dicho que no iba a dar una clase de historia, me corto, vale. La cuestión es que los saduceos van a estar muy unidos al poder de los macabeos. Los saduceos siempre van a estar unidos al poder, porque cuando luego vienen los romanos, los saduceos van a seguir sirviendo en el templo. Van a tener el cargo, además del control del templo, del sumo sacerdocio, que era un cargo muy codiciado. ¿Recordáis que Jesús se enfada mucho cuando llega al templo y dice, habéis convertido esto en una cueva de ladrones? ¿Por qué? Porque a los saduceos solamente les importaba, digamos, que todo marchase bien desde el punto de vista legal. Eran lo que hoy llamaríamos los ritualistas. Que se vaya a misa el domingo, que se cumpla el rito en el templo, que se lleven las ofrendas. Para ellos solamente tenía valor de texto sagrado el Pentateuco. Es decir, los 5 primeros libros que conocéis, Génesis. Entonces, diferían en muchas doctrinas de otros grupos judíos de ese momento, como eran los fariseos. Por ejemplo, es muy conocido, sabéis que los saduceos no creían en la resurrección. Y uno parece que se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿por qué no creían en la resurrección? Pues porque en el Pentateuco no hay referencia a la resurrección. Polvo eres, Génesis creo que es capítulo 2, polvo eres y al polvo volverás. No tenían una esperanza mesiánica porque los profetas y los escritos no tenían para ellos el valor que tenía el libro de Levítico, por ejemplo, que hablaba de los rituales del templo. Entonces, los saduceos diferían completamente de los fariseos. Los fariseos eran lo contrario, tenían ahí todo el resto de los libros que nosotros aceptamos como inspirados, pero además toda una tradición oral con un montón de matices, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que hacer lo de más allá. Si los saduceos eran ritualistas, los fariseos eran legalistas. Tenían la letra y más allá de la letra. Todo tenía que ser muy minucioso. Entonces, eran completamente distintos, porque mientras que los saduceos, digamos, contemporizaban, eran amigos, eran compañeros de viaje de los gobernantes políticos en tiempo de Jesús, de los romanos, los fariseos, digamos, sería la oposición que decía, a ver cuándo se van estos, que son impuros, que son pecadores. Entonces, entre saduceos y fariseos, entre sí, se llevaban muy mal. Se llevaban muy mal. Escribas, que son los que aparecen en otro lugar, podían pertenecer a un bando o al otro, porque escriba solamente habla del oficio de escribir. Y por eso a mí me llama tanto la atención que en este pasaje, justamente al principio, dice que vinieron fariseos y los saduceos juntos. Pero si eran tan distintos, ¿qué es lo que les une? Les une una cosa que a partir de este momento va a estar clarísima. Les une el deseo, la intención y el propósito de destruir a Jesús. Esto es lo que les une. No les une nada que tengan en común. Les une aquello que tanto uno como otros odian a Jesús. Y se acercan a él, dice, para tentarles. Muéstranos una señal del cielo. Esto ya lo hemos oído antes, ¿verdad? Pero el añadido que hace Mateo en el capítulo 16 frente al capítulo 12, creo que Ángel nos habló de él, añaden una señal del cielo. Dinos algo que demuestre quién eres tú. Mas él respondiendo dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Si me pedís una señal, ¿verdad? Si vosotros ya sabéis entender muy bien las señales. Cuando veis, dice aquí, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Arreboles son unas nubes de color rojizo
que aparecen en el cielo. Entonces, si esas nubes aparecen por la noche, eso significa que al día siguiente va a ser bueno. Si ese color rojo de las nubes aparece por la mañana, significa que va a haber tormenta, que el tiempo va a ser malo. Esto la gente del campo lo sabe. No pasa igual en todos los lugares del mundo. Esto pasaba así en Palestina, pero por lo que yo he leído, que yo de estas cosas no entiendo nada, en Egipto, por ejemplo, era diferente. Pero en Palestina, en Israel, era de esta manera. El cielo está rojo por la noche, va a ser bueno. Está rojo por la mañana, es que va a ser malo. Me acuerdo en el retiro. ¿Alguien se acuerda del retiro este que hemos tenido ya hace mucho? Sí, ¿verdad? Pues el último día, el domingo, sabéis que había por ahí unas nubes, no sé si había reboles o no, yo a tanto no llego. Pero mi cuñado boomer, que trabaja en el campo, me dijo a la hora del desayuno, dice, Javi, hoy dentro de 2 horas llueve. Y ya sabemos lo que pasó en el lapso de los tiempos, llueve. Jesús le dice a esta gente que sabía distinguir las señales, dice, mira, vosotros distinguís muy bien el tiempo atmosférico mirando los cielos, pero las señales de los tiempos, eso no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Demandáis una señal? Pues no vais a tener ninguna. La que se os va a dar es la del profeta Jonás. Y ya no dijo más. Les dejó, no sé si con la palabra en los labios o les dejó mudos. El caso es que Jesús, después de decirles, tan listos sois para ver las señales del cielo, pero no sabéis discernir los tiempos y lo que os está pasando, lo que tenéis delante, eso no lo veis, ¿verdad? Pues ya lo veréis. Se os va a dar la señal de Jonás. Una señal de la que ya antes había aparecido referencia en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 39 en adelante. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y esta es la señal. O sea, ¿cuál fue la señal? ¿Cuál era esa señal que aquí no se nos aclara? Porque antes ya se nos ha dicho cuál es. ¿Cuál es? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal que iban a recibir. Y todos sabemos, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Jonás. Además, hace poquito, el domingo pasado, Edgar nos habló sobre Jonás. Segunda parte. Ya nos había hablado también, antes de irnos de vacaciones algunos, nos había hablado de Jonás. Ángel predicó una vez sobre Jonás y la calabacera. Todos conocemos la historia de Jonás. Jonás es un hombre al que Dios quiere enviar a Nínive, al que Dios no quiere enviar, Dios le envía a Nínive. El que no quiere ir es él. Y dice, pues me voy a ir a Tarsis, y entonces me compro el billete del crucero. Me voy a España. Se dice, Tarsis seguramente estaba en la zona de Huelva, ahí estaban los tartesios, la civilización tartésica. Me voy para España, al solecito, ahí cerca de Málaga y Andalucía, los lugares que hace bueno. Que está mejor que Nínive, que son todos unos paganos, y igual se enfadan conmigo y me pegan. España siempre, yo creo que es una tierra que atrae a los misioneros. No sé si... Bueno, ese es otro tema. Me voy a ir a Málaga, me voy a ir a un sitio que esté cómodo, pero bueno, ya os digo, ese es otro tema. El caso es que cuando van en esa travesía, pues las cosas van mal y el barco está a punto de naufragar y como sabemos la historia, pues sabéis que al final pues tiran a Jonás al mar, porque descubren que era el causante de todo esto, le echan al mar. Pero Jehová, estoy leyendo en el libro del profeta Jonás, capítulo 1, el último versículo, el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Que no haces lo que yo te digo? Ahí tienes la sorpresa. Un gran pez que te traga. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces
Oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Cuando uno se da cuenta que estas palabras que originalmente fueron dichas por Jonás tienen que ver de manera profética con Jesús, es tremendo. El Seol es el Hades, el Seol es el reino de la muerte, de la más absoluta oscuridad, angustia. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Desechado. Estas tinieblas que le envuelven, estos mares, estas ondas, esta soledad, desechado soy de delante de los hombres. ¿Os acordáis del profeta Isaías? Desechado y despreciado de los hombres, varón de dolores. Pero dice después: mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos y de Lucas, Jesús dice que era necesario que él fuese desechado por los principales y que le matasen, pero que al tercer día resucitaría el que fue desechado. Más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza y descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Los cerrojos de la muerte se cerraron. La puerta de la muerte tiene una llave y esa llave fue candada, fue cerrada. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Porque como dice en otro sitio, en el Salmo 16, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Pedro, predicando, dijo: porque no podían matar al autor de la vida, porque la muerte no podía retener al que nos da la vida. Y cuando el apóstol Juan está en la isla de Patmos, ve una figura brillante que es la figura de Jesús, y esa figura le dice: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades, que significa Seol. Cristo tiene las llaves del Hades, las llaves de la muerte. Esta es la única señal que Jesús dice que escribas y fariseos iban a ver. Porque Jesús sabe lo que están buscando, Jesús sabe lo que quieren. ¿Para qué fueron escribas y fariseos a hablar con Jesús? ¿Porque querían aprender algo de él? No, lo dice aquí. Fueron para, empieza por T, tentarle. Fueron para tentarle. Una señal. Y vieron esa señal y resucitó y se levantó de entre los muertos y aquí vive para siempre, Rey de reyes y Señor de señores. La tumba, la piedra que estaba delante fue removida. Pero los sacerdotes llamaron al final del Evangelio de Mateo lo podéis leer, los sacerdotes llamaron a los soldados y les sobornaron para que dijeran que por la noche habían venido sus discípulos y se habían llevado el cuerpo. ¿Qué más te da una señal si no eres capaz de verla? El problema no es la conclusión a la que llegas.
El problema es el punto de partida, y es que de partida, de entrada, no estás dispuesto a creer en Jesús y aceptar que Jesús es quien dice que es. ¿Y esto tiene que ver algo con nosotros, los cristianos? Pues yo creo que en cierto sentido sí. Porque muchas veces también vamos a Dios, no sé si a vosotros os pasa, pero yo analizando mi vida me veo muchas veces en esta tesitura, que a veces voy a Jesús para pedirle que me dé una señal. Y Señor, haz esto, porque no sé qué hacer en mi vida y dame una señal. Yo en principio no creo que eso esté mal, ¿eh? Lo que no me convence tanto, por lo menos al mirarme a mí mismo, es que cuando Dios no me responde de la manera que yo espero, mi fe se tambalea. Porque es que lo único que estoy esperando es que Dios haga lo que yo quiero. Dame una señal del cielo. Haz conmigo lo que a mí me apetece que tú hagas. Y si no lo haces, me enfado. Rompemos la baraja. Como si que yo rompa la baraja le va a hacer que Dios pierda la partida. Inmediatamente después de que esto ocurre, Jesús le dice a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Que nos pase lo mismo que les pasa a los fariseos. Pedir señales, porque eso que decimos siempre, ¿no? Escucha, Señor, que tu siervo habla. Hemos oído esto. Sí, que Señor, que yo te estoy pidiendo que hagas esto. Es al revés. Dios es soberano. Maravillosamente soberano. Ha vencido la muerte. Él es la resurrección y la vida. Si lo quieres, ahí está. Bueno, entonces vamos al texto, volvemos al texto de Mateo. Dejándolo se fue. Entonces, se dirige ahora a sus discípulos, que llegan del otro lado, dice el versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Una sola levadura, ¿eh? No es de la levadura de los fariseos y de la levadura de los fariseos. Es que fariseos y saduceos tienen aquí la misma levadura, guardados de esta levadura. No de dos levaduras, de una, que es la misma que tienen fariseos y saduceos. Aunque fueran tan distintos, ¿verdad? Y ellos, los discípulos, pensaban dentro de sí, diciendo, esto lo dice porque no traímos pan. No trajimos pan, se nos olvidó, ya la hemos liado, como siempre, no sé quién sería, si Pedro, Felipe o... Se nos ha olvidado el pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún y os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Os acordáis vosotros? ¿Nos acordamos todos? Si no hay pan, ¿Jesús puede dar pan? ¿No vino el maná del cielo? ¿Cómo no va a darnos pan aquel que le pedimos, danos hoy nuestro pan de cada día? ¿Cómo no va a darnos pan el que es él mismo, el pan de vida? ¿Pero qué problema es para Jesús eso? Ni de los 7 panes entre los 4.000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? ¡Hombre, por Dios! Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces pensamos, otra vez voy a hablar en primera persona por si acaso a alguien no le pasa esto. A veces pienso, o a veces pensamos, algunos, que por ser cristianos ya lo entendemos todo. Ya lo sabemos todo. Y no
es así. Y a veces nos aferramos, es que la Biblia dice a la literalidad de las cosas. Aquí se estaban aferrando a la literalidad, pero no estaban entendiendo. Porque el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que ya lo sepamos todo. Ellos estaban con Jesús, ellos conocían a Jesús. Es verdad que cuando le vieron después resucitado, entendieron muchas cosas que antes no habían entendido. Pero también es cierto que muchas veces a lo largo de nuestra vida cristiana nos pasan cosas que no entendemos por qué nos pasan. Pues recordad lo que le dijo Jesús a Pedro en cierta ocasión. Lo que estoy haciendo no lo entiendes ahora. Lo que estoy haciendo con tu vida, con vuestra vida o con nuestra vida, ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Es un gusto veros ahora aquí delante, aunque os vea con mascarillas, pero llegará un día que nos veremos sin mascarillas y podré ver vuestra sonrisa o el gesto de vuestra boca, de vuestra cara. Pero llegará un día que todavía nos veremos los unos a los otros, más claros incluso que cuando nos quitemos las mascarillas. Cuando Él vuelva y seamos resucitados a su imagen y semejanza. ¿No entendéis? Pues claro que no entendían y claro que no entendemos muchas cosas, muchas veces, muchas cosas, muchas veces. Pero Dios es más grande. Cuando conocí a Flor tenía un versículo preferido. Se lo voy a preguntar porque ahora me entra la duda. No sé si ese sigue siendo uno de sus textos favoritos. Pero era el texto que está en Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21, que dice, y aquel que es poderoso, aquel que es poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que sabéis cuál es, el de la resurrección, que ya tenemos. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más grandes, más abundantemente de lo que nosotros pedimos en oración muchas veces o entendemos, porque nosotros pedimos lo que queremos, pero Dios siempre nos da lo que nosotros necesitamos. Y estas dos cosas no tienen por qué coincidir, lo que tú quieres, lo que yo quiero y lo que yo necesito, que a lo mejor es otra cosa diferente. Déjate sorprender por Dios. Déjate sorprender por Dios. Quizá yo hubiera pensado lo mismo que estos hombres. Es una deducción lógica. Se nos ha olvidado el pan, pues ya lo hemos viciado. Guardaos de la levadura de los fariseos. ¿A quién vamos a ir a comprar pan? ¿A estos a los que Jesús acaba de decir que son unos hipócritas? Yo quizá hubiera entendido lo mismo. Pero no, es otra cosa. Ahora, ¿cuál es la levadura de los escribas y fariseos? Si hemos dicho hace un momento que escribas y fariseos tenían una doctrina diferente. Si unos eran legalistas y los otros eran ritualistas. Que por cierto, tela marinera, cuando el ritualismo y el legalismo entran a formar parte de nuestra vida cristiana y se convierten en la esencia misma de nuestra fe, ahí hay un problema muy serio. Entonces, los saduceos representan el rito, los fariseos, es que esto es así, porque así está escrito y así nos lo han enseñado. Los ingleses o nuestras tradiciones orales. Eso es un grandísimo problema. Jesús les dice otra cosa. La señal de la resurrección. Pues yo veo que tienen en común una cosa, que tanto fariseos como saduceos están preocupados por el hacer, por lo que el hombre puede hacer, y entienden que ellos tienen que hacer algo, guardar ritos, guardar los sacrificios. Pero es que vienen los discípulos y es una cosa parecida. Su preocupación es lo que no pueden hacer.
Es que si yo hago esto, si yo hago lo otro, o es que como he cometido tal cosa, ya Dios ya no me quiere, ya Dios no me va a hacer, es que nos hemos olvidado del pan, ahora Jesús se va a enfadar con nosotros. Es que no tiene que ver ni contigo, ni conmigo, ni con los fariseos, ni con los saduceos, ni con lo que hagamos, ni con lo que dejemos de hacer. El amor de Dios es incondicional. Y Él nos quiere más allá de lo que nosotros podamos merecer y más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Déjate sorprender por Jesús. No es lo que tú hagas, que está bien. O sea, yo no tengo nada en contra de los ritos. No tengo nada en contra de la ley. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, a llevarla a su plenitud, como dice exactamente la palabra. Pero la cuestión no está en lo que yo puedo hacer o lo que tú puedes hacer, sino en lo que Dios quiere y puede hacer en ti y en mí. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él y solo a Él, sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Déjate sorprender por Jesús. Hay una canción antigua, bueno, antigua, para mí es antigua porque Josu, la tenemos por ahí, la podemos oír, que tiene que ver con dejarte sorprender por Jesús. No voy a cantar, párala un momentito. No voy a cantar, ¿vale? Voy a leer solamente la letra de la canción. Os voy a pedir que cerréis los ojos y que podéis tararear esa canción por dentro de vuestra alma, de vuestro corazón o por fuera, como un murmullo. Ya ponla, Josu. Y es una invitación para que entreguéis vuestra vida a Cristo. Sé que muchos ya lo habéis hecho, pero no pasa nada por hacerlo otra vez. No se trata de lo que hagáis o dejéis de hacer, sino que Dios haga algo en nuestra vida. O deja que el Señor se mueva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará. Cristo, Cristo. Ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús y abundante vida hoy tendrás en Él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos.